Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a este lugar. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos de la comunidad San Francisco Angulo. Nos sentimos felices porque nuestros hermanos y amigos se han hecho presentes en esta comunidad y en este lugar para poder escuchar la palabra de Dios en esta tarde. Así que vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que Él lo guíe en el estudio de su palabra. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites en esta tarde estar aquí en esta comunidad para poder impartir tu palabra y que nuestros amigos y hermanos que están en este lugar y en sus hogares puedan oír el mensaje de esta hora y que este mensaje pueda entrar en el corazón de cada uno de ellos y puedan reconocer de que solamente en ti hay salvación y vida eterna. Gracias porque permites a tus hijos predicar tu palabra y sembrar la semilla en esta comunidad. Te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a iniciar. Ayer hablamos acerca de la importancia de comprobar todo a la luz de las Escrituras. Así que en esta semana vamos a estar estudiando temas 100% bíblicos, como el de ayer y el que vamos a estudiar en esta tarde. El tema que vamos a estudiar en esta tarde es ¿qué dice la Biblia acerca de la iglesia del Dios vivo? Y la pregunta que vamos a contestar bíblicamente es si en verdad todas las iglesias que existen en el mundo son de Dios, sí o no, a la luz de las Escrituras. Vimos ayer, hermanos, de que siempre cuando hablemos tenemos que demostrarlo con un escrito está. No lo que dice el pastor, no lo que dice algún cura católico, no lo que dice el catecismo, no lo que dice el papa, sino lo que dice la palabra de Dios. Ahora, la Biblia enseña de que Dios tiene solamente una iglesia. Mire qué interesante, empecemos por esa palabra. Hay más de 7,000 iglesias y denominaciones en el mundo actualmente, pero la Biblia solamente menciona una iglesia. Noten lo que dice 1 Timoteo 3, 14 al 15. Dice el apóstol Pablo: esto te escribo aunque tenga la esperanza de ir pronto a verte. Pablo le escribe eso a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, noten, singular, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dios en esta tierra tiene una iglesia. Amén. Y esa iglesia es columna. La columna es esa que están sosteniendo el techo. La iglesia es sostén de la verdad. La iglesia del Dios vivo predica la verdad. Amén. Nunca jamás predica la mentira, nunca jamás predica el error. Aquí dice el apóstol Pablo que es columna y baluarte de la verdad. Sostiene la verdad y predica la verdad. Ahora, quiero que entendamos, amigos y hermanos, que el término iglesia se ha distorsionado actualmente en el mundo. Las personas creen de que iglesias son edificios o paredes. Ese es un error. Ese es un error. Las paredes y los edificios son templos, pero no es iglesia. El término iglesia siempre la Biblia lo aplica a personas y a la congregación de personas. Inclusive, hermanos, la palabra iglesia es una transliteración del griego. La etimología griega es eclesia. Esa es la terminología griega de la palabra iglesia. Eclesia. En el griego esa palabra significa literalmente reunión popular o llamados de afuera. Esta palabra dice el texto griego que se aplica a la congregación, reunión o asamblea. La palabra iglesia, hermanos, se aplica a personas, no a edificios. Entonces, aquí en este momento nosotros somos iglesia porque estamos congregados bíblicamente. Y esto es muy importante que lo tengamos claro. La iglesia son las personas, no las paredes ni los edificios.
Es muy importante eso. ¿Por qué decimos eso? Porque la Biblia enseña de que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Eso lo dice Pablo en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 24 al 25. Noten lo que dice el apóstol Pablo cuando llegó a predicarle a los atenienses en Grecia, en Atenas. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Mire qué interesante. Ni es honrado por manos de hombre, como que si necesitase de algo, pues Él es el quien da todo, la vida, aliento y las cosas. Pregunto, hermano, ¿Dios habita en templos hechos por manos de hombre? No, los templos no son iglesia, los templos son personas. Lo que sucede en los templos, hermano, o los templos los usamos ¿para qué? Para congregarlos, pero Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, y ni tampoco los templos como edificios son iglesias. La palabra iglesia se aplica a personas. Usted y yo somos parte de la iglesia y de la congregación que forma la iglesia. Noten lo que dice el apóstol Pedro en Lucas, se está escribiendo aquí, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 46 al 47. Noten en qué contexto Lucas usa el término iglesia, dando testimonio de la congregación del pueblo de Dios en su naciente cuando se formó la iglesia apostólica. Dice el apóstol aquí: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo. ¿Noten dónde se congregaban? ¿A dónde? En el templo. ¿Para qué usamos los templos? Para congregarlo, pero el templo no es iglesia. Noten lo que dice: partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día, ¿a dónde? A la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, la iglesia es la congregación de personas que adoran a Dios, que le cantan a Dios y que se unen a la iglesia a través del santo bautismo. Es muy importante eso. Otro dato bien importante que necesitamos aclarar es lo siguiente: la iglesia del Dios vivo, que es columna y baluarte de la verdad, no está fundada sobre hombres, no está fundada sobre papas, no está fundada ni tan siquiera sobre apóstoles. La iglesia del Dios vivo está fundamentada sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Eso lo dice Pablo en Efesios 2:20, dice lo siguiente: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Noten que la iglesia verdadera tiene que predicar y enseñar lo mismo que enseñaban los apóstoles y los profetas. Si una iglesia se dice ser la verdadera y enseña cosas contrarias a la palabra de Dios, a lo que enseñaron los profetas y los apóstoles, es una iglesia falsa. Porque la iglesia verdadera tiene que estar edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Cristo mismo. La iglesia verdadera está fundamentada en Cristo. Y noten lo que dice el apóstol Pablo también en 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. La iglesia verdadera está fundamentada en la roca inconmovible que es Cristo Jesús, y nadie puede poner otro fundamento. La iglesia verdadera no está fundada ni tan siquiera sobre concilios, no está fundamentada ni tan siquiera sobre papas, ni tan siquiera en apóstoles. Porque los apóstoles también estaban fundamentados en ¿sobre quién? Sobre la principal piedra del ángulo, que es ¿qué? Jesucristo mismo. ¿Estamos claros en ese punto? La Biblia eso lo dice claramente, que Dios tiene una iglesia columna y baluarte de la verdad, y esa iglesia son personas que adoran a Dios y que se congregan ¿a dónde? En un templo. Es muy importante eso. Ahora, vamos a ver ahora lo siguiente, hermanos. Vamos a ver ahora algunos argumentos incoherentes que la gente usa para demostrar que su iglesia es la verdadera. Argumentos que no tienen base bíblica. Por ejemplo, y esto yo lo anoté porque yo platico con gente de toda clase,
Y estos me lo repiten vez tras vez. Noten como dicen algunos. Hermano, mi iglesia es la verdadera porque es la más antigua. Si usamos ese argumento que la iglesia se debe de conocer por ser la más antigua, entonces tendríamos que aceptar como iglesia verdadera al budismo, a los chinos, al islam y hasta el mismo diablo por ser más antiguo. O sea, es incoherente usar ese argumento para buscar la iglesia verdadera si usamos por antigüedad, porque los chinos y el islam aún es más antiguo que el cristianismo. Entonces queda descartado ese argumento de decir que la iglesia verdadera tenemos que buscarla por ser la más antigua. Otro argumento que usan muchas personas dicen así: mi iglesia es la verdadera porque tiene más miembros a nivel mundial, tiene miles de millones a nivel mundial, dice la gente así. Si usamos ese argumento para buscar la iglesia verdadera, también caemos en otro error falaz. ¿Y saben cuál es, hermano? Que también el diablo tiene la mayoría en el mundo. Si buscamos la iglesia verdadera porque tiene más gente, porque la mayoría de gente está con el diablo. Saben que los que le siguen al diablo son como la arena del mar, dice Apocalipsis 28. Por consiguiente, ¿saben que la iglesia verdadera, cómo la describe la Biblia? Le llama así, mire, Lucas 12:32 le llama manada pequeña. Mire qué interesante cuando leemos la Biblia, cómo la Biblia confronta con conceptos erróneos que tiene la gente, que busca la iglesia verdadera por ser la que tiene más miembros. Si buscamos la iglesia verdadera por tener más miembros, entonces tendría que el diablo ser la verdadera, la iglesia del diablo tendría que ser la verdadera porque tiene más miembros. Apocalipsis 28 dice que los que le siguen al diablo son como la arena del mar, o sea que los que están con el diablo son ¿qué? La mayoría. Entonces ese argumento que buscar la iglesia verdadera por ser más en miembro queda descartado también. Otro argumento que usan es lo siguiente: a mí me gusta, o mi iglesia es la verdadera porque allí predican bien hermoso y bien bonito. Si buscamos la iglesia verdadera porque allí le predican bien o le predican bien bonito para agradarle a los oídos, hay que tener cuidado, porque según la Biblia, el diablo también puede predicar bonito y aún hasta puede citar las escrituras. Eso lo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15. Dice que el diablo se viste como ángel de luz y también sus ministros se visten como ministros de justicia. O sea, hay que tener cuidado. Si usted quiere buscar la iglesia verdadera porque ahí le predican bonito, puede que el diablo lo engañe también, hermanos. Interesante. Hay quienes dicen allí me gusta mi iglesia la verdadera porque ahí cantan hermosos cantos, o aplauden o hablan en lengua. Mi iglesia es la verdadera porque allí cantan bien hermoso y me hacen sentir bien por las alabanzas que cantan. Error también, hermanos. Si buscamos la iglesia verdadera porque allí le cantan bien, ¿saben de que el diablo también puede cantar? Según el libro de Ezequiel 28:13 dice que el diablo fue creado con música. El diablo puede cantar y muchas veces el diablo tiene los mejores cantantes para manipularlos, para meterle mensajes subliminales a la gente a través de música cristiana con mensajes subliminales. Entonces es un error buscar la iglesia verdadera porque allí cantan bien. Es un error. Otros dicen, allí me gusta a mí, o allí la iglesia verdadera, o mi iglesia es la verdadera porque allí hacen milagros. Así me han dicho personas a mí. Esto estoy diciéndolo porque es testimonio que estoy dando, que gente que me dice a mí de esa manera. Allí hacen milagros. Ahí en la tuya no hacen milagros, por tanto es falsa, me dicen ahí. En la mía hacen milagros, es la verdadera. Y saben que si buscamos la iglesia verdadera también por milagros, también podríamos caer en otro error. Porque según la Biblia, el diablo también puede falsificar los milagros. Eso lo dice Apocalipsis 13:13. Dice que el diablo tiene tanto poder que puede hacer descender fuego del cielo. Inclusive, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 al 11, dice que los mensajeros de Satanás, ahí habla del inicuo, el anticristo, también obra a través de milagros y prodigios mentirosos. Hay que tener cuidado con aquellas personas que buscan iglesias verdaderas a través de milagros, porque el diablo le puede hacer un milagro y se hace pasar como Cristo. Aún le cita las escrituras para poderlo engañar y que usted caiga en la trampa. Es muy interesante. Ahora, ya vimos de que esos argumentos son falaces y carentes de fundamento bíblico. Buscar la iglesia verdadera a través de esa metodología es error.
Entonces la pregunta que necesitamos responder es la siguiente: ¿cómo saber cuál es la iglesia verdadera? ¿Cómo saber si hay miles de iglesias a nivel mundial y todas dicen que son la verdadera? Por ejemplo, si usted le pregunta a un mormón si es la iglesia verdadera, le va a decir que sí. Le pregunta a un católico que su iglesia es la verdadera, le va a decir que sí. Le pregunta a un testigo de Jehová que su iglesia es la verdadera, le va a decir que sí. Le pregunta a un adventista del séptimo día que su iglesia es la verdadera, también le va a decir que sí. Le pregunta a un carismático que su iglesia es la verdadera, también le va a decir que sí. Todos dicen cuál es la verdadera. Y como hay hermanos que no estudian o personas que no estudian, dicen así: y esto ya lo he oído, mejor me quedo así como estoy, me confunden, no sé cuál es la verdadera, mejor me quedo así. Y ahí eso es lo que le gusta al diablo, engañar a la gente y tenerle trampada a través de ese concepto. Pero saben, hermano, que la Biblia enseña con lujo de detalle cómo identificar la iglesia verdadera. Amén. Y cómo saber si yo estoy en la iglesia verdadera. Independientemente si hacen milagros o hablan en lenguas o si se tiran en el suelo y vomitan. ¿Dónde dice la Biblia eso? Mire, hermano, si tan solo nosotros leyéramos las Escrituras y los dejáramos guiar por lo que está escrito, nosotros saliéramos del engaño y descubriéramos cuál es la iglesia verdadera. Vamos a preguntarle a Dios a través de su palabra cuál es la iglesia verdadera. ¿O creen ustedes de que tengo que irle a preguntar a un pastor? ¿A un cura? No, porque hay posibilidad que me puedan engañar. Ya vimos que la Biblia enseña eso. Entonces voy a preguntarle mejor a Dios a través de su palabra cuál es la iglesia verdadera, porque yo no quiero perderme. Yo no quiero dejarme engañar. Yo quiero pertenecer a la iglesia verdadera. Y tengo que saber qué practica la iglesia verdadera. Porque nadie quiere estar con el perdedor. Nadie quiere estar en una iglesia falsa. Y saben que Apocalipsis a las iglesias falsas les llama rameran. Entonces, nosotros no queremos estar en una iglesia falsa. Tenemos que preguntarle a Dios cuál es su iglesia, la que es columna y baluarte de la verdad, para yo pertenecer a ella y formar parte de ella. Noten lo que dijo Jesús en San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Y esta cita es tajante, diáfana y clara, que desenmascara a todos los falsos profetas, falsos maestros y iglesias falsas. Noten lo que dijo Jesús aquí en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Leen con cuidado, hermano. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes son los que le llaman Señor, Señor? Los cristianos. Todo cristiano le llama Señor, Señor a Dios, a Jesús. Pero noten cómo dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quién es? El que hace la voluntad de mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. La verdadera iglesia, ¿qué es lo que hace? La voluntad del Padre que está en los cielos. Y noten, aquí viene la contraparte. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea que se hacían pasar por profetas. Pregunto, ¿hay falsos profetas? Amén. Sí. ¿En tu nombre echamos fuera demonios? Pregunto, hermanos, ¿todos los milagros son de Dios? No. ¿El diablo puede falsificar los milagros? Hay que tener cuidado con los milagros, hermanos. No se deje guiar por los milagros. Busque una iglesia donde le prediquen la verdad. ¿Creemos en los milagros? Sí, claro que sí creemos en los milagros. Amén. Pero nuestro fundamento no son los milagros, sino que es la verdad, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Note cómo dice: no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Tremendo, hermanos. Entonces les declararé, mire cómo les va a decir Jesús: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero no hacían milagros, pues. No predicaban la palabra de Dios. No le llamaban Señor, Señor a Jesús. ¿Acaso no decían que eran de la iglesia verdadera? ¿Acaso no decían que eran cristianos? ¿Acaso no profetizaban? ¿Cuál fue el problema? Aquí Jesús le dice: apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y quiero espaciarme en esa palabra maldad, hermano.
La palabra maldad, yo estoy estudiando esta Biblia que tengo aquí, es la Reina Valera de 1960. Estoy leyendo la Reina Valera de 1960. Esta Biblia, hermanos, usa el término maldad. Pero maldad es una palabra muy genérica. ¿Qué es maldad? No da el sentido profundo del significado de la palabra. Recordemos, hermanos, que las Biblias que nosotros usamos han sido traducidas del griego. Los manuscritos fueron escritos por los profetas y los apóstoles, griego, hebreo y arameo. Nunca en español. Entonces tenemos traducciones de Biblia de otras traducciones. Y muchas veces en traducciones se quita la fuerza de la palabra y no se da correctamente el significado de la palabra. Esta palabra maldad es una palabra muy genérica en la Reina Valera 60. Busqué qué significa maldad en el idioma griego. Porque es interesante saber esto, porque Jesús les dice a estas personas: apartados de mí, obradores de maldad. Busqué la palabra maldad en el griego, y esta palabra maldad, hermanos, es una palabra que significa anomía. Repita conmigo: anomía. Esa palabra anomía, ¿sabe qué significa? Significa infracción de la ley. La palabra anomía es la misma que se usa en 1 Juan 3:4. Vámonos a 1 Juan 3:4. 1 Juan 3:4. Note lo que dice el apóstol Juan aquí. Y vamos a notar que en el griego es la misma palabra anomía. Siempre que usted, cuando esté leyendo la Biblia y encuentre en la Biblia la palabra maldad, acuérdese de esta palabra anomía, que en griego significa infracción de la ley. Noten lo que dice 1 Juan 3:4. 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esta palabra infracción de la ley en el griego es anomía. Anomía. Esta palabra anomía también la usamos en Primera de Tesalonicenses 2:7, cuando se habla acerca del anticristo, del inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. La característica de este inicuo, noten cuál es: que es un obrador de maldad, o sea, es un enemigo de la ley y un quebrantador de la ley. Segunda Tesalonicenses 2:4, dice, 2:7 dice el apóstol Pablo aquí. Noten lo que dice, Segunda Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea ¿qué? Quitado. Pero ahora mire cómo se le llama a este individuo, o a este inicuo. Versículo 3 de 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Esa palabra pecado es anomía, que significa infracción de la ley. Es la misma palabra que se usa en Mateo 7:23 para maldad. Entonces, me di la tarea, hermanos, a buscar otra versión de Biblia que tradujera correctamente esta palabra. En lugar de maldad dijera cabalmente infracción de la ley. Inclusive tengo aquí el interlineal griego. El interlineal griego, techondor. Pero también les voy a leer, noten cómo dice esta Biblia, que está más apegada al griego. La Biblia israelita nazarena del 2011. Noten cómo traduce Mateo 7:23. Y aquí sí lo traduce correctamente. Dice así: entonces yo les declararé. Noten cómo dice: nunca os conocí, apártense de mí, obreros sin ley. Mire cómo lo traduce esta versión. Ahora, ¿cuál es el problema de estas iglesias o de estas personas que profesaban ser pueblo de Dios y que decían ser la iglesia verdadera? Eran personas que odiaban la ley
y eran infractores de la ley. Y aquí está la clave que define a la iglesia verdadera y la iglesia falsa. Porque Satanás también tiene una iglesia. En Apocalipsis 17 se le llama la gran ramera. Y esta es la definición entre lo que divide la iglesia verdadera y la iglesia falsa. Que la iglesia verdadera enseña a obedecer la ley de Dios. Y las iglesias falsas no enseñan a obedecer los mandamientos de Dios o la ley de Dios. Es muy importante que entendamos eso. Ahora, usted me va a decir, hermano, ¿cómo me demuestra eso? Yo quiero más información. Bueno, vamos a dejar que la Biblia se explique. El libro de Apocalipsis nos dice, hermano, cuáles son las dos características de la iglesia verdadera. Y quiero decirle, hermano y amigo, que usted está presente aquí en esta hora y que me está oyendo a través de este medio de sonido. Si usted está en una iglesia donde no le predican los mandamientos de Dios y la ley de Dios, huya inmediatamente de esa iglesia, porque esa iglesia es una iglesia falsa. Porque la iglesia verdadera enseña y exalta la ley de Dios. Note lo que dice Apocalipsis 14:12, hablando del remanente y del verdadero pueblo de Dios. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos. Hermanos, la iglesia popular, ¿a qué le llama santo? Le llama santo a las estatuas. Por ejemplo, tenemos a San Caralampio, San Toribio, San Pepe de Atoche. Ese es el concepto que tiene la gente de santo. Pero en la Biblia, por eso es que les dije ayer, Jesucristo, como decía, escrito está. La Biblia no define a santos a muñecos de yeso. Esos no son santos según el concepto bíblico. Ni muertos. Noten cómo dice, a quien Dios le llama santos. Noten, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Si usted y yo obedecemos los mandamientos de Dios, ¿cómo los llama Dios? Somos santos. ¿Vieron qué es diferente? Los santos son aquellos que obedecen y se apartan del mal. Esos son santos según el concepto bíblico. Los santos son personas vivas que se apartan del mal, que obedecen a Dios su palabra, que obedecen su ley. Para terminar, hermanos, saben de que al final de la historia todas las iglesias que existen a nivel mundial se van a unir en una sola. Y eso está escrito en la palabra de Dios, se van a unir. Las hijas van a buscar la ayuda y el poder de la madre para unirse. Pero ¿saben con qué propósito se van a unir? Para perseguir a la verdadera iglesia. ¿A dónde dice eso la palabra de Dios? Apocalipsis 12:17. Mire cómo dice. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. En profecía, la mujer es un símbolo de iglesia. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Pero ¿por qué es que el diablo odia a esta iglesia? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Quiere saber cuál es la iglesia verdadera? ¿Sabe hoy cuál es la iglesia verdadera? Busque aquella iglesia que le enseña a obedecer ¿qué? Los mandamientos de Dios. Y saben, hermanos, que no todas las iglesias enseñan eso. La mayoría de iglesias, ¿saben qué es lo que están enseñando? Que la ley de Dios quedó clavada en la cruz, que no necesitamos obedecer bajo ninguna circunstancia los mandamientos de Dios. ¿Cómo yo le voy a llamar a esa iglesia verdadera? Es una iglesia falsa. La iglesia verdadera exalta y enseña a la gente a obedecer la santa ley de Dios. Si no queremos ser desechados por Jesús, ¿qué es lo que dice la palabra? Obedezcamos los mandamientos de Dios, porque solamente los obedientes tendrán parte en el reino de los cielos. Hermanos, la Biblia es clara, no hay ninguna ambigüedad. No necesitamos ni ser ni teólogos, ni eruditos, ni tener el cerebro de Salomón para identificar bíblicamente la iglesia verdadera. Lo que pasa es que hoy en día la gente prefiere mejor creerle a sus pastores, a los sacerdotes, en lugar de estudiar la Biblia por sí solo y saber cuál es la verdad.
Aquí está la verdad. No le crea, pero ni tan siquiera al hermano Rafael Díaz. No me crean a mí. Porque yo como ser humano me puedo equivocar, puedo decirles una mentira. Créanlo en lo que está escrito en la palabra de Dios, porque allí van a encontrar la verdad. Amén. Y la Biblia dice que la iglesia verdadera se caracteriza por enseñar y obedecer la santa ley de Dios. Hasta aquí llegamos, hermanos, y la gloria sea para nuestro Dios. Dios les bendiga.